Hola, ¿qué tal? Les habla Omar, terapeuta físico en consultorio de fisioterapia MG. Bien, miren, el tema de hoy vamos a hablar sobre dolor de la rodilla, ¿sale? En el paciente adulto mayor. Ahora, el dolor de la rodilla casi siempre en el adulto mayor tiene una etiología, tiene un origen multifactorial, ¿de acuerdo? Pero dentro de las principales causas pueden ser las siguientes. Número uno, que mi paciente esté pasado de peso. Número dos, que tenga desgaste después de haber tenido una vida laboral prolongada. Casi siempre el adulto mayor que nos llega al consultorio, es decir, lo atendemos de cualquier manera, casi siempre ha tenido una vida laboral de más de 20 años realizando la misma actividad. Es decir, subir, bajar escaleras, estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, caminar demasiado, cargar demasiado peso, etcétera, ¿no? Entre muchos otros oficios, casi siempre coincide en esto. Paso 2, puede deberse a una mala dieta, como que, como ingesta de carnes rojas. Eso hace que se eleve el ácido úrico, alcoholismo. Puede deberse también a secuelas de caídas frecuentes, cirugías, lesiones deportivas, ya sea que haya tenido alguna lesión muchos años antes en su vida deportiva, como que la mayoría de adultos mayores que se atienden alguna vez realizó algún deporte. Ahora, voy a mencionar algunos por si a algunos les suenan, ¿de acuerdo? La mayoría de adultos mayores jugaron voleibol, cachibol, uno que otro fútbol, caminata, bicicleta, atletismo o salían a trotar en su domicilio, cerca de su domicilio, lugares cercanos, o también hacían ciclismo de montaña o ciclismo normal por diversión, por ocio. Otra de las actividades que también hacían nuestros adultos mayores, que también llegaron a tener algún síntoma relacionado a lesión de rodillas, son al caminar las caídas frecuentes o al estar subiendo con mucho peso las escaleras o al bajar también a lo largo de los años les causa molestia o les causa mucho dolor en las rodillas. Otra de las cosas que también pueden tener dolor o que pueden causar dolor en una rodilla de adulto mayor también son los problemas posturales. Hay algunos adultos mayores que han tenido eh, toda su vida algún problema referente a dismetría de miembros, algún problema en cuanto a alineaciones. Hay algunas personas que han tenido, por ejemplo, un fémur más grande que el otro, problemas de la cadera, etcétera. Tipo de calzado y tipo de pies también son un problema recurrente. En el adulto mayor casi siempre hemos notado los años que llevamos trabajando terapeutas físicos que el adulto mayor, lógicamente, que pierde la curvatura del arco interno. A veces eso ocasiona pie plano y eso ocasiona también dolor. Muchas otras veces no. Entonces, también hay que ver si nuestro paciente tiene pie plano, pie cabo, algún tipo de pie eh, de cualquier enfermedad, algún pie, por ejemplo, pie de Charcot, etcétera, ¿no? Pie diabético, también pie porque tenga algún problema de circulación por úlceras varicosas, etcétera, un montón de cosas que hay que revisar. Entonces, de estos puntos son, por eso les digo que son multifactoriales, tiene que ver un montón de cosas. Ahora, bien, el paciente adulto mayor que va a referir, el adulto mayor cuando llega buscando ayuda con nosotros a terapia física, a fisioterapia, casi siempre argumenta que hay dolor en el día, pero muchas veces pongan atención a esta parte como cuidadores, como terapeutas, como familiares o como estudiantes que estén comenzando a evaluar. El paciente, siempre hay que preguntarle al paciente en qué momento del día es cuando el dolor incrementa o desaparece. Muchas veces el dolor incrementa en las mañanas o en las noches. Ocasionalmente, pero es muy común, el paciente presenta dolor todo el día, en la mañana, tarde, noche, todo el día. Ahora, lo más común pensar es que tenga un tipo de desgaste o gonartrosis o llámelo como osteoartritis, etcétera, o artritis reumatoide, ¿sale? No son lo mismo el desgaste, ¿de acuerdo? Es decir, la gonartrosis que la artritis reumatoide, aunque los ve reumatología, ¿de acuerdo? Entonces,
los orígenes no son los mismos. Casi siempre una es por desgaste y la otra es una enfermedad autoinmune. Es decir, en nuestro México la mayoría de personas somos eh, candidatas a padecer diabetes, hipertensión, y de eso, por ejemplo, se desprenden muchas cosas, ¿no? Bueno, dentro de las enfermedades que también estamos predisponentes a padecer son la artritis reumatoide. Ahora, suponiendo que nuestro paciente tenga datos de que tiene artritis, pero él no lo sabe, ¿qué datos tiene que comenzar uno a buscar? Uno, ya hablamos del dolor, ¿no? Buscar en qué momento del día, en la mañana o en las noches, aparece el dolor. Si el paciente tiene artritis reumatoide y llega con nosotros y anteriormente no había tenido tratamiento por artritis reumatoide para fisioterapia, ¿qué hay que hacer? Número uno, pues hacer tu historia clínica correcta. Ahora, que si no eres personal de la salud y no sabes cómo hacer una historia clínica, no te preocupes, pregúntale lo siguiente. En nuestros videos casi siempre van más orientados para la parte del cuidador. Número uno, si el paciente, por ejemplo, tiene dolor en los codos, ¿sale? En la parte de la articulación del codo, en las manos, en las rodillas, por las mañanas. Ese dolor muchas veces en estas articulaciones que acabo de mencionar, casi dan muchas más, ¿no? Pero esas son las principales. Ahora, si da en las manos, en los codos y en las rodillas, en las mañanas con sensación como de rigidez al despertar que se va quitando conforme pasa el tiempo hasta que les da oportunidad de moverse e iniciar sus actividades, ese es un dato importante. Otra, saber que mi paciente esté tomando medicamentos. Si yo voy a una casa a cuidar a un paciente, es importante saber a qué hora se los toma y qué cosa toma. ¿Por qué? La mayoría de nuestros pacientes, les digo, en nuestro México, son diabéticos, hipertensos, tienen alguna enfermedad relacionada a ellas, como que puede ser algún problema en los riñones, algún problema cardiorrespiratorio, algún problema autoinmune, ya sea la artritis. ¿De acuerdo? Puede ser que tenga alguna otra enfermedad, puede tener lupus, por ejemplo, entre otros síndromes. Puede tener, lo más común también es pensar que tenga neuropatías por el largo periodo que ya ha tenido la diabetes y por el grado de lesión. La neuropatía casi siempre está ligada a los niveles de glucosa. Entre más alto nuestro paciente maneje los índices de glucosa, mayor oportunidad tiene de lesionarse nuestro cuerpo conforme pasa el tiempo. Ahora, ¿el peso es importante? Sí. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar desgaste en nuestras articulaciones. ¿La mala alineación es importante? Sí. ¿Por qué? Porque aunada al peso, aunada al dolor, aunada a las enfermedades como diabetes, hipertensión y todas las que acabo de mencionar hace ratito, también va en la cadenita haciendo eslabones, es decir, le voy enganchando ¿cómo se llama? Un eslabón a la cadenita, por tanto se hace más larga. Bien, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Si mi paciente está tomando mucho medicamento porque tiene dolor, también me voy a llevar, o él se va a llevar, ¿de acuerdo? El estómago. ¿Por qué? Pues estar ingiriendo vía oral tanto medicamento, pues le va a causar irritación. Eso va a causar que tenga problemas de apetito, problemas de reflujo, problemas para comenzar a deglutir los alimentos, para tragar los alimentos, ¿de acuerdo? Puede ocasionarle también diarrea, etcétera. Ahora, ¿por qué esto va ligado al dolor de rodilla? Bueno, estos son los parámetros que también debo tener en cuenta para poder valorar esa rodilla y poder determinar a qué especialidad lo tengo que mandar. Si yo soy cuidador y no tengo idea de qué le está pasando a mi adulto mayor, pero siempre me está refiriendo a que tiene dolor en las rodillas, es importante, les digo, preguntarle sobre la alimentación, porque les decía yo hace rato que la alimentación muchas veces al alto consumo de carnes rojas, entre otras cosas, junto con el alcohol, incrementa la probabilidad de que el ácido úrico en nuestro organismo tiende a elevarse. Si eso pasa, casi siempre experimentan dolor en las rodillas y en los dedos gordos del pie o hallux. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, pues bueno, fisiológicamente tiene una explicación bien grande, pero como este video está orientado para cuidadores y para personal que se dedica a revisar adultos mayores en casa, ya sea enfermeros y demás, pues bueno, vamos a hacerlo más dinámico. Entonces, cuando esto pasa, si mi paciente me está diciendo que tiene un alto ingesta de carnes rojas, pues tengo que hacer, número uno, si no está a mi cargo la alimentación, pues tengo que referir esta información o al nutriólogo o a quien lo esté cuidando, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa?
Si mi paciente también ya tiene problemas anteriormente y está comiendo o está consumiendo ya sea algún insumo como colágeno, la mayoría de adultos mayores son de las personas, y la mayoría en México creo que las personas somos así. ¿Qué pasa? Si algún tratamiento le funciona al vecino, al amigo, al primo, etcétera, lo recomiendan. ¿Y qué va a pasar con esto? No a todos les queda, eso es importante decírselos. No porque al vecino se tomó 3 pastillas de tal cosa a tal hora con cierto régimen de planeación y es usted que no tiene idea de por qué se lo prescribieron, lo consume de la misma manera creyendo que le va a hacer bien o tener los mismos efectos, no es correcto. Por eso no está bien la automedicación. ¿Por qué? Porque esa misma prescripción que le hicieron a su conocido, familiar, amigo, vecino, es para él. El tratamiento se individualiza. Ahora, ¿esto a qué va? No lo tomen, por favor, porque muchas veces la ingesta de medicamentos o de suplementos que no son para, o no, más bien, no mitigan los problemas que tienen ustedes, no es por causa de que eso no funcione, es porque la dosis no era la correcta o no era lo que tenían que tomarse. Entonces, por favor, acudan con personal especializado o mándenlos con personal especializado, ya sea su médico, ya sea su terapeuta, su enfermero, a quien los esté revisando. Casi todos los pacientes adultos mayores tienen confianza con algún terapeuta, con algún enfermero, con algún médico especialista, etcétera. Por favor, échenle una llamada, un mensaje, consigan una cita para que los puedan revisar antes de que pase eso. Ahora, si el problema está en la alimentación, porque ya les decía yo que pueden tener reflujo, pueden tener diarrea, pueden tener pérdida de apetito, porque el dolor de plano los está limitando, entonces hay que llevarlo no al nutriólogo porque no quiere comer, ¿de acuerdo? Hay que llevarlo, número uno, a ver por qué está apareciendo ese dolor. Ahora, el dolor casi siempre en el adulto mayor aparece de manera discreta. ¿Cómo decir esto? Aparece casi siempre de manera pequeñita, 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 pero en la misma zona, a veces se va irradiando. Luego de que se va irradiando, a lo mejor empieza en la rodilla a punzar casi siempre los bordes internos, suponiendo que haya un desgaste, ¿no? Nuestra rodilla. ¿Y esto a qué va? ¿No? Ese dolor se presenta de manera ocasional y así como apareció, desaparece. Pero como desapareció ya no le toma una importancia, lo deja uno pasar hasta que llega un día en que se agacha la persona a recoger, no sé, sus macetas, un peso que se le cayó, cualquier cosa. Y al momento de levantarse, ¡pum!, truena, se escucha como un chasquido, hay mucho dolor y ese dolor de repente ya no se quita. Entonces la persona, como todos, buscamos la manera de aliviar ese dolor. ¿Cómo que? Ahí viene la parte en la que dice uno, bueno, ahora sí ya me preocupo porque este dolor no se me quita, hasta entonces me preocupo porque no se me quita, y entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues buscar ayuda, ¿sale? Muchas veces es importante que ustedes acudan desde el primer momento en que aparece una molestia. No quiero decir que por aquí sientan un dolor tan pequeñito y corran, ¿no?, a buscar un especialista. No, mantengan la calma, por favor. Lo que tiene uno que hacer es, ok, a ver, ¿qué hice, no? ¿Por qué? Porque estos datos son importantes para el examinador que los vaya a atender. Si el dolor, por ejemplo, ya lo tenía desde hace 2 semanas y apenas que empezó a incrementar, acude usted al médico, es lógico que ese problema ya no es pequeñito, seguramente ya se maximizó. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes tengan síntomas y que sobre todo se vuelvan recurrentes, por favor, acudan a su revisión. Ahora, ¿esto a qué va? Cuando un problema de rodilla, lo más común es pensar, les repito, que haya un desgaste o que haya gonartrosis. La gonartrosis se divide en 3 o en 4 estadios, dependiendo la referencia, la bibliografía. Casi siempre son 4, ¿no?, de degeneración. Ahora, en el estadio normal, leve, moderado, severo y de plano quirúrgico, ¿sale? Ahora, en el leve, el paciente no va a experimentar inflamación, ocasionalmente va a experimentar dolor de tipo punzante que aparece de un tipo esporádico, es decir, así como apareció, desaparece y no vuelve a dar hasta dentro de 2, 3, 4 días, una semana, y así se la lleva, ¿sale?
El paciente no refiere chasquidos al doblar la rodilla o al extenderla, sobre todo cuando se sienta por tiempos prolongados y se quiere levantar, ahí no refiere chasquidos. Tampoco refiere dolor al subir y bajar escaleras o rampas o al empujar, por ejemplo, algún carrito del supermercado en una rampa de unos 10, 15, 20 centímetros, de 10, 20 grados de inclinación. A lo mejor ahí no refiere problemas, ¿sale? Pero sí hay un poquito de dolor y un poquito pues una preocupación, quiero decir, me aparece, se me quita y lo dejo pasar. Ahí es cuando de repente usan las pomadas, de repente usan por decir algunas cosas, ¿no? Diclofenaco, naproxen, que meloxicam, etcétera, ¿no? Lo tengo a la mano, entre otras que salen en la tele y entre otras cosas que puede uno tener por allí, lo aplican, les quita la molestia y no pasa nada, ¿no? 2. En el estadio 2, que es el moderado, ahí mi paciente ya va a comenzar a experimentar la inflamación, el dolor se incrementa en cuanto a tiempo, en cuanto a intensidad, en cuanto a tiempo del día, referente a en la mañana o en la noche, y de repente a veces ya comienza a estar todo el día, ¿sale? Pero todavía es un tipo de dolor controlado. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Cuando el tipo de dolor ya está de cierta manera alto, pero todavía lo tolera una persona, sigue con los medicamentos que se le ocurren o va a consultar a algún médico. Sobre todo si esa rodilla se siente caliente, se ve enrojecida o colorada y empiezan los primeros chasquidos. ¿Al dónde? Al subir, bajar, ponerse de cuclillas, al empujar algún objeto en la rampa, ya comienza a causar dolor. En el estadio, muchas veces 3, que es en el severo, el paciente ya refiere dolor gran parte del día. En las noches y en las mañanas es cuando más dolor tiene el paciente. ¿Por qué en las mañanas? Porque empiezan las actividades. En la noche, porque cambia el clima. Y a lo largo del día, porque todo el tiempo está realizando alguna actividad y muchas veces ese dolor se incrementa tanto que ya limita las actividades, como para caminar, para cambiarse de lugar en la cama, para sentarse a comer en la mesa, para cambiarse de entre el sillón y la silla, etcétera. Si el paciente de por sí era sedentario, con esos dolores se volverá todavía más sedentario, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber todo lo clínico que les acabo de decir hace unos minutos. Bueno, además de eso, el paciente va a comenzar a tener sensación de dolor al momento de subir y bajar las escaleras, ya constante, al empujar algo en las rampas, ¿de acuerdo? Es un dolor que muchas veces el paciente refiere sensación como de que les da un piquete como de un clavo, o como si se les enterrara algo en los bordes laterales de la rodilla. Al flexionar, al extender, se siente, o refiere el paciente sentir un poco de chasquido, o aparte de eso, se siente como si rozara. El paciente refiere sensación como de rozamiento y sensación de rigidez, ¿sale? Entonces, cuando el paciente ya empieza a experimentar estos datos, quiere decir que el desgaste ya se ha incrementado de manera agresiva. Ahora, ¿qué va a pasar con este tipo de pacientes? Si mi paciente ya comienza a experimentar muchas veces esto, hay algunos aditamentos o hay algunos suplementos que ven en la tele, que son de libre venta y demás, que muchas veces los prescriben en este estadio. No son recomendables en estadios avanzados porque no revierten el desgaste. Una vez que aparece el desgaste, no se puede, la mayoría de veces, detener, salvo que por ahí alguien vea el video y diga, ¿saben qué? Yo soy X especialista y sí se puede revertir. Bueno, entonces consúltenlo a él. ¿Por qué? Pues porque tiene una mejor respuesta, no porque no está correcto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando comienza uno con los suplementos, muchas veces lo que tiene uno que hacer es al inicio. ¿Por qué? Porque aletarga el proceso de degeneración. Por eso muchas veces les ayudan ese tipo de suplementos. Esos suplementos se los tiene que prescribir a alguien que los sepa manejar. No es como que vayan a la farmacia y se compren, por decir, una marca X, la que sea, ¿no? Entonces, eso les vaya a causar una solución milagrosa. No, tienen que ir primero a un médico, a un especialista, enfermero, traumatólogo, ortopedista, dependiendo de su situación, terapeuta físico, fisioterapeuta, ¿sale? Vale, para que les pueda dar un diagnóstico y les diga su campo de acción. Ahora,
Cuando el paciente tiene esto, muchas veces el deterioro no se puede revertir, aunque hay terapias, aunque hay métodos quirúrgicos, métodos invasivos, no invasivos, etcétera. Hay veces que el paciente es candidato para el reemplazo total de la rodilla. ¿Sale, vale? Ahora, ¿por qué? Se llama artroplastía de rodilla, o sea, prótesis. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya esa rodilla de plano está muy mal. Esos datos no le compete diagnosticar a fisioterapia, porque para eso está el médico especialista, en todo caso el ortopedista, ¿sale? O traumatología, dependiendo la situación, les vuelvo a repetir. Ustedes pueden o tienen el derecho de consultar a su especialista y obtener opiniones médicas en 2, 3, 4, 5 casos, los que ustedes crean convenientes. Entonces es importante que sepan estos datos. El dolor de la rodilla es multifactorial. ¿Cuáles son los estadios que tengo? El normal, leve, moderado, severo y de plano el quirúrgico. ¿Qué síntomas tengo? Dolor, inflamación, sensación de calor en las rodillas o bordes calientes, ya sea por dentro o por fuera de la rodilla, que la rodilla se ve esférica, que pierda su forma. Aparte de eso, se ve como una bola, como si tuviera una naranja caliente en la rodilla en vez de la forma de la rodilla. Dolor permanente o constante que limite las actividades al subir, bajar escaleras, al flexionar la rodilla, al extenderla. De acuerdo, que haya debilidad en las piernas también son datos importantes. Entonces, por favor, tengan en cuenta estos datos. Cuídense. Buen día.